Damos muchas gracias al Señor, hermanos, porque esta semana, mientras otros desvirtúan lo que ocurrió en una semana muy parecida a esta, nosotros tenemos la oportunidad de gritar a los cuatro vientos, de declarar en la casa del Señor, pero también en otros lugares, que solo Cristo puede salvar. ¿Alguien dice amén a eso? Les invito a buscar en Mateo capítulo 21. Mateo capítulo 21. Vamos a buscar ahí la palabra del Señor. Mateo 21, verso 1, dice así: Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé, al monte de los Olivos, Jesús envió 2 discípulos, diciéndoles: Id a la aldea que está enfrente de vosotros, y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella, desatadla y traédmelo. Y si alguien os dijere, decid: el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre un asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino, y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino, y otros cortaban ramas de los árboles y la tendían en el camino. Y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo: Hosanna al Hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Hosanna en las alturas. Cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo: ¿quién es este? Y la gente decía: este es Jesús el profeta de Nazaret de Galilea. Vamos a hablar en esta mañana entonces sobre este maravilloso tema, que comienza una serie de acontecimientos en esta semana maravillosa, que más que ser, como lo decíamos hace unos minutos, más que ser una Semana Santa, es donde una iglesia santa, es decir, llamada por Dios a apartarse de los pecados de este mundo, puede proclamar a un Dios santo, al único Dios santo y verdadero. Y podemos decir que el propósito de esta semana tiene una misma idea, y es que el hombre pueda ser salvo solo en Jesucristo. ¿Alguien dice amén? Por eso el eslogan de este estudio es: Él vino en un burro, pero viene otra vez en un caballo blanco, y lo vamos a ver en Apocalipsis. Así que en esta primera entrada nosotros la podemos ver en los 4 evangelios que hablan de la última semana en la tierra. Y cada uno de ellos nos brinda detalles muy importantes. Los evangelistas, ninguna de las 4 narraciones es exhaustiva, es decir, se queda con todos los detalles, sino que unimos las 4 historias y vamos a ver cómo ellas se complementan y nos dan más argumentos sobre este hecho maravilloso. Este evento marca el inicio de una semana llena de grandes historias, de milagros, de enseñanzas, de sanidades, pero sobre todo del propósito principal de todos esos milagros, esas sanidades y esas enseñanzas, y era la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Así que en esta última semana encontramos la cúspide, es decir, lo más alto en la historia de la redención. Si hay una semana que Satanás pudiera, él no lo puede hacer, pero si hay una semana que Satanás o los enemigos del evangelio pudieran desaparecer de la historia, sería esta. De hecho, si esta semana no hubiese acontecido, el cristianismo sería en vano, no existiríamos. Porque una semana como esta nos recuerda que solo el Rey de Reyes y Señor de Señores vino a la tierra para darnos salvación. Así que mire, en total, 29 de los 89 capítulos, si unimos los 4 evangelios y sumamos cada uno de los capítulos entre ellos, entre los 4 evangelios, 29 nos hablan de esta última semana. Usted se va a encontrar en ocasiones que está leyendo uno de los evangelios y, por ejemplo, Mateo ignora un acontecimiento, o Juan ignora un acontecimiento, o Lucas, Marco, pero este de la última semana, los 4 narran la importancia que tiene para ellos. Estamos comparando, fíjense que es el 34%, más de la tercera parte de los evangelios narran la última semana, a diferencia de 33 o 30 años, ¿verdad?, anteriores del ministerio de Jesús. Eso nos habla a nosotros de la importancia que esto tiene. Este es el bosquejo que quisiéramos desarrollar. Vamos a hablar del momento histórico que está aconteciendo.
Después vamos a hablar de los preparativos para la entrada profética del Señor. Y por último, hablemos un poco del recibimiento. Así que, primero, hay una posible cronología de la semana de pasión según Mateo. Según Mateo, el día 1, lo encontramos acá, era un día de triunfo. Aunque vamos a ver que no fue un triunfo como se esperara, porque vamos a darnos cuenta más adelante que muchos de los que estaban gritando allí estaban viendo a Jesús no como el rey de su vida, sino como el rey de su nación, es decir, como un rey político, y de alguna manera tenían la perspectiva un poco confundida. Así que vemos en el día primero, según la cronología de Mateo, un día de triunfo. Disculpen, en el día 2 vamos a ver un día de tremendo poder, Jesús haciendo grandes señales y milagros. El día 3, según se cree en la cronología, un día de enseñanza. Día 4, un día de retiro y descanso. Día 5, un día de traición y sufrimiento. Día 6, un día de juicio y muerte. Día 7, un día de densas tinieblas. Y de nuevo el día 1, lo que sería de nuevo el domingo, un día de gloria, la resurrección y las diferentes apariciones. Más o menos esto es una cronología que nosotros nos encontramos en el Evangelio de Mateo, que nos da detalles de lo que ocurrió esa semana. Es probable que puedan otros autores y otros comentaristas ver una cierta diferencia entre los acontecimientos que están aquí desarrollados en los días. Pero lo cierto es que un domingo o el primer día de la semana, Jesús está haciendo esta entrada muy conocida, pero sobre todo, hermanos, y lo más importante de la entrada, en mi modesta opinión, no fue el recibimiento, porque el recibimiento no estaba del todo correcto. En mi modesta opinión, lo más maravilloso de esta entrada es quién está entrando, y es el Rey de Reyes. Lo acepten bien, lo reconozcan bien, o no lo hayan visto, pero es el Rey de Reyes el que está haciendo una entrada, ¿verdad?, como el dueño del universo y aquel que se iba a sacrificar. Entonces, el momento histórico, es evidente que esto que esto ocurre en el suceso, ¿verdad?, que se está desarrollando de la Pascua. ¿Alguien recuerda en qué consistía la Pascua? Si vamos a Éxodo capítulo 12, ¿recuerdan ahí? ¿Cuál es el contexto de la Pascua? ¿Qué es lo que está desarrollándose en este momento? Éxodo capítulo 12. Si nosotros vamos a la historia, el pueblo lleva alrededor de 400 años, ¿verdad?, cautivo en Egipto. Un pueblo que llegó a Egipto como los salvadores de Egipto. Pues por medio de José vino la bendición del Señor Egipto, pero ya se murió ese faraón y así otros y otros y otros. Y ahora hay un rey que no se acuerda de José, que no se acuerda de lo que ellos hicieron, que no se acuerda de cómo ellos cuidaron, ¿verdad?, a la nación egipcia. Y ahora están subyugando al pueblo de Dios. Y es interesante esto, fíjense cómo Éxodo capítulo 12 nos va a hablar a nosotros de lo que es la Pascua. La palabra Pascua, ¿qué significa? En hebreo es Pesach, en inglés es Passover, es decir, literalmente pasar por encima. ¿Por qué razón? Porque recuerdan en las plagas, la última plaga es que el ángel del Señor viene y va a quitar la vida a todos los primogénitos, pero donde esté en cada casa, que en los dinteles de las puertas se encuentre la señal de la sangre del cordero, el ángel del Señor no va a llegar ahí, no va a matar a los primogénitos y va a pasar por encima de ese lugar. Así que este acontecimiento llevó a cabo una gran celebración posterior a lo que ocurrió. Esa primera Pascua fueron las ordenanzas del Señor que le dio ¿para qué? Para que ellos pudieran salir de Egipto, y después le dice: y esto lo celebrarás continuamente en mi pueblo. Así que era la ocasión de recordar y celebrar la liberación del pueblo de Dios de la esclavitud de Egipto por medio de una intervención milagrosa. Si hablamos de Pascua, hablamos de que el Señor, por medio de la sangre de un cordero, libra a su pueblo de la muerte. Justo en la fiesta de la Pascua es que Jesús está entrando a Jerusalén. Pues vemos un paralelo aquí de cómo una vez más el Señor va a librar a su pueblo de, ahora no de la muerte física, sino de la muerte espiritual, por medio del Cordero que quita el pecado del mundo, por medio de Jesucristo. Así que esa fiesta, ojo con esto, porque desde allá, desde la salida de Egipto, ¿cuántas veces, cuántos años, una vez al menos al año, celebraban los judíos esta fiesta? Pero todavía no llegaba el Mesías. Y justo en esta fiesta
Está entrando el Mesías a Jerusalén. Por eso entendemos que la Pascua nos habla a nosotros de esas dos grandes ideas, de cómo Dios no mira el pecado y pasa por encima del pecado, porque hay un sacrificio y derramamiento de sangre que nosotros después lo vamos a ver en Cristo. El historiador Josefo indica que en Jerusalén vivían unas 250,000 personas, pero durante la Pascua uno podría contar casi 3 millones de personas. En otras palabras, ¿cómo estaba Jerusalén en esos días? Estaba, ¿verdad?, bien atestado de personas, pues habían habitantes, tenían nacionales allí, tenían personas que vivían en Jerusalén, pero que durante esa fiesta venían de todos los lugares aquellos judíos que estaban viviendo en otras zonas, y casi 3 millones de personas, según este historiador, se congregaban o se reunían en la ciudad para esta fiesta. Ahora, mandamientos divinos para la Pascua. Si leemos Éxodo capítulo 12, aquí te traigo un resumen de qué mandamientos se debían hacer en esa fiesta, para que usted entienda que Jesús está haciendo una entrada y cuál es el sentir y cuáles son los preparativos de esa semana en cuanto a un cordero. La Pascua sería el principio de los meses. Eso, Éxodo capítulo 12, verso 2, dice que la Pascua iba a ser el principio de los meses, es decir, que todo judío tenía dos calendarios. El calendario natural o el calendario civil, que el primer mes era Tishrei. Pero en ese calendario civil, que el primer mes era Tishrei, su séptimo mes era Nisan. Y como la Pascua ocurre en Nisan, el Señor le dice: ahora este que es el séptimo mes del calendario civil, va a comenzar para ustedes a hacer el primer mes del año religioso, porque todo comienza para ustedes con Pascua. Te lo voy a poner de una forma más sencilla. Todo judío tenía evidentemente un solo calendario, pero ese único calendario lo veía de dos formas: de la manera civil y de una manera espiritual o de una manera religiosa. En la manera civil el año comenzaba en Tishrei, pero en la forma espiritual el año comenzaba en el séptimo mes, que era Nisan. ¿Por qué? Porque fue a partir de la Pascua donde vino una nueva historia para el pueblo del Señor. Es interesante que nosotros también tenemos dos calendarios. Los cristianos me refiero. Yo nací el 25 de junio, pero fue en una fecha por allá por agosto, donde recuerdo hace muchos años, con unos 8 años, que recuerdo que pasé adelante y le pedí al pastor que orara por mí porque quería aceptar a Jesucristo como el dueño de mi vida. Tengo entonces dos calendarios. Tengo mi calendario natural, mi calendario civil, pero tengo un calendario espiritual donde nací en el Señor. Quizá usted no se acuerde muy bien de la fecha o del tiempo exacto, pero lo que sí está claro es que si ha nacido de nuevo, usted tiene esa doble bendición, ¿verdad? Así que, mis hermanos, vemos cómo la Pascua sería el principio. En la Pascua comienza todo en cuanto a la relación con Dios para un judío. Segundo, el cordero debía ser apartado durante 4 días. Interesantemente, este día que Jesús está entrando, muchas de las personas que no se encuentran allí están, según algunos historiadores, buscando un cordero. ¿Un cordero para qué? Para sacrificarlo. Según muchos creen, al 4º día o el viernes en la tarde. Y fíjense qué interesante, que el cordero de Dios estaba haciendo su entrada y la mayoría de las personas estaban buscando todavía otro cordero, cuando el cordero que quitaba los pecados del mundo hacía su verdadera entrada. Hermano, ¿se ha dado cuenta usted que nosotros hoy no necesitamos sacrificar ningún cordero? Y gracias a Dios por eso. Si aquí el único animal que se sacrifica, que ya no se sacrifica, ya más bien se tortura, es el pollo. Eso es lo único que come el cubano. Imagínense que usted y yo tuviésemos que traer continuamente sacrificios por nuestros pecados. El pueblo estaba buscando el cordero y el cordero de Dios estaba haciendo su entrada, y algunos estaban ignorando este maravilloso acontecimiento. Otra de las cosas que se hacía en la Pascua es que el cordero no debía tener defecto, y evidentemente nuestro Señor Jesucristo no tenía defecto, ¿verdad? El cordero era un año, es decir, en etapa madura. Él era un cordero por cada familia. Esto es importante porque cada cordero tenía que ser suficiente para una familia. Ahora, si una familia no podía con un cordero completo, tenía que sacrificar otro. O si una familia, un cordero era demasiado, tenía que invitar a otro. La cuestión es que el cordero tenía que ser completo y no podía ni sobrar ni faltar.
Miren qué interesante, hermano, que nuestro Señor Jesucristo era todo lo que nosotros necesitábamos, ni más ni menos. Todo lo que necesitaba nuestra alma, ahí se encontraba en Jesucristo. Fíjense cómo lo siguiente, en cuanto a la Pascua y esta celebración, el Cordero debía sacrificarse entre las 2 tardes, según se cree, aunque algunos pueden ver diferencias en esto, entre las 2 tardes. Recordemos que el día comenzaba para los judíos a las 6 de la tarde. Entonces, entre las 2 tardes sería a las 3 de la tarde. Entre las 12 del día y las 6 de la tarde, ahí encontramos la hora. Y justo en esa hora, vamos a ver más adelante, es cuando Jesús entrega su vida en el Calvario. ¿Verdad? La sangre debía ser rociada sobre la puerta, ya lo sabemos. No debía quebrarse ninguno de los huesos del cordero. Y tampoco cuando van a quebrar los huesos dicen, no, ya este ha muerto, ¿verdad? Y sabemos que era para que se cumpliera la palabra del Señor. Mis amados hermanos, en otra forma más sencilla de decírtelo, la Pascua gritaba en toda su celebración que Cristo venía a salvarnos de nuestros pecados. Hoy nosotros no celebramos Pascua, no necesitamos celebrar la Pascua, pero hoy nosotros lo que hacemos en esta semana es recordar que en aquella Pascua el Señor vino para darnos vida y vida eterna. ¿Alguien dice amén? Entonces vamos a avanzar rápido. Vamos a los preparativos para la entrada profética. En primer lugar, Jesús da instrucciones a sus discípulos sobre el pollino y el asna. Vamos a quedarnos con una sola de las narraciones, la de Mateo. Mire cómo Mateo 21, versos del 1 al 7. ¿Cuáles son las instrucciones? Dice así: cuando se acercaron a Jerusalén, vinieron a Betfagé, al monte de los olivos. Jesús envió 2 discípulos diciéndole: id a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis, miren esto que interesante, una asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos. Y si alguien os dijere algo, decid, el Señor lo necesita, y luego lo enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Los discípulos fueron e hicieron como Jesús le mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos, y él se sentó encima. Interesante que Jesús le da una instrucción a sus discípulos, pero ponte por un momento en el pellejo de los discípulos. El Señor dice: mira, va ahora a la ciudad que está al frente, a la aldea que está al frente. Van a ver ahí un burrito. Cuando vemos las narraciones y unimos los 4 evangelios, uno se dice que trae el burrito, pero otro te dice que trae el burrito y la madre. Dice, trae ahí el burrito. Si alguien le pregunta algo, dile: el Señor lo necesita. Hermano, ve ahí a la parte de la ciudad de Pinar del Río, vas a ver que hay un motor ahí parqueado. Coge el motor y si alguien te pregunta, dile: no, el pastor lo necesita. Pastor, ¿usted puede venir aquí a la primera unidad? Que me cogieron aquí robando un motor. Amados hermanos, aunque parecía algo un poco contradictorio, algunos historiadores creen que ya Jesús había cuadrado todo eso. Pero lo interesante, hermano, más que si estaba cuadrado o no, es que es Dios dando una orden, es Jesucristo dando una orden. Y ojo con esto: si Él da una orden y esa orden se cumple, el Señor sigue al control, hermano, porque siempre se va a cumplir. Y fíjense cómo cuando ellos están desatando el pollino, se aparecen, según los otros evangelios, y dicen: ¿qué están haciendo? Y dicen: el Señor lo necesita, y después lo devolverá. Bueno, váyanse. Evidentemente ahí tuvo la mano del Señor, ¿verdad?, en toda esa situación. Y vemos en estas instrucciones, la pregunta que nosotros nos hacemos es: ¿por qué el pollino? Yo recuerdo hace muchos años que un predicador dijo: un pollino, ¿cómo puede Jesús montarse en un pollo de este tamaño? En realidad, el pollino es una de las palabras que se usa coloquiales, ¿verdad?, o de las palabras más rebuscadas para hablar de un burrito joven o un asno joven. La pregunta es: ¿por qué un pollino o un burrito y no un caballo? Si nosotros vamos a la historia, vamos a ver a Alejandro Magno en su caballo tan famoso. Si vamos a la historia, vamos a ver que muchos de estos conquistadores venían en caballos. Si incluso leemos la historia del zorro tan famoso, Tornado. Bueno, un poquito más cubano, Palmiche. Oye, no somos buenos ni poniendo nombre. Tornado, Palmiche. Bueno, pero eso es lo que nos toca. ¿Por qué el pollino y no un caballo?
se ha dicho en muchas ocasiones, es porque Jesús era humilde. Y como humilde, Él viene a mostrar esa humildad. Puede ser, pero esa no es la razón por la que Jesús viene solamente en un pollino. Algunos dicen, no, porque en el caballo podía ser considerado como un sinónimo de guerra. Pero es que el grito que estaban clamando ahí era un grito de guerra. Hosanna, Hosanna es, sálvanos, líbranos ahora. Y no estaban diciendo que los librara del pecado, y no estaba diciendo que los librara de la maldad, ¿verdad? Espiritual. Estaba diciendo, líbranos de ese Herodes, líbranos de ese Pilato, líbranos de esta dictadura, líbranos de esto donde estamos viviendo hoy. Eso era lo que estaba gritando aquella nación, ¿verdad? O aquellos que estaban allí. Hermanos, la respuesta nosotros la encontramos en el mismo Evangelio, donde dice que se estaba cumpliendo la profecía de Zacarías 9, verso 9 al 10. Y fíjense cómo el mismo Mateo dice, todo esto se hizo para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Decid a la hija de Sión, he aquí tu rey viene a ti, manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Según esta ilustración, según esta profecía, vemos que, y los evangelios lo dicen así, que en un momento Jesús estuvo, parece que en una parte de la entrada, en el asna y otra en el hijo y en la madre, en los dos se turnó. Pero lo interesante de esto, amado hermano, es como la profecía dice, hija de Sión, tu rey, tu salvador, viene a ti. ¿Sabes cuánto tiempo llevaba este pueblo esperando por un rey? Te voy a dar un dato interesante. Herodes era idumeo. ¿Sabes lo que significa? Herodes no era judío. Hay un no judío gobernando a los judíos. Dice, ¿qué? Así de mal estaba la situación política para el pueblo de Dios. Y fíjense cómo en medio de todo esto, la profecía dice, viene tu rey, pero viene manso. Esa palabra manso nos dice a nosotros que es mansedumbre. No es una persona que sea tonta o una persona que sea de esa que es así, de tan manso, que no hace nada. No, porque este mismo rey manso, el día siguiente está entrando al templo, según algunos evangelistas, está haciendo un azote de cuerda y está sacando a los bandoleros de la casa del Señor. Así que cuando hablamos de mansedumbre, cuando hablamos de este rey manso, déjame decirte, en esta primera venida, evidentemente, viene sobre un burro, humilde, un animal de carga. Pero ¿sabes qué? Él viene otra vez. ¿Quieres saber cómo viene en su segunda venida? Apocalipsis 19, verso 11. Anota esto, porque vamos a ver las dos imágenes. En la entrada triunfal, conocido tradicionalmente así, viene Jesús sobre un pollino, manso, humilde. La gente, algunos no le creen, incluso muchos de los que están ahí gritando Hosanna posiblemente son los que después están en aquella algarabía gritando crucifícale. Pero ese rey manso, mira cómo dice Apocalipsis que vendrá otra vez. Entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino fino, finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Mira, yo le doy tantas gracias a Dios porque ese rey manso entró a mi vida, porque él vino a mi vida en su primera venida, en su primera manifestación. Él vino de esa forma. Hay aquellos que se burlan de ese rey, que rechazan a ese rey, que viven en pecado contra ese rey, porque cuando venga la segunda vez, como decimos los cubanos, se acabó. El humilde en un burrito viene otra vez
Y créeme que nadie se resistirá a ese rey. Pero es como que uno está viendo la película y uno dice, y sus ojos como llama de fuego, y su boca y la espada, y viene con más gente alrededor, y uno dice, bueno, yo soy del grupo de él. Bueno, yo le pertenezco a Dios. Hermano, hay tanta gente que le gusta jugar con Dios. Hay tanta gente que le gusta jugar con Dios. Nada, porque Él es manso y no me va a hacer nada. Porque su misericordia, mire, la misericordia de Dios es tan grande como lo es su justicia. Dios no es más misericordioso que justo, sino deja de ser Dios. Entonces, cuando hablamos de pecado, cuando hablamos de la maldad, hermano, no se puede jugar con Dios. Dios quiere de nosotros todo. Entonces, volviendo a esta idea, lo cierto es que aquel rey, que este rey que viene en su segunda venida todavía no ha llegado así. Todavía tenemos la primera venida. Y fíjense cómo sigue diciendo la historia, que él viene manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Se está cumpliendo la palabra del Señor. Y dice que toda la multitud tendía sus mantos en el camino y otros portaban ramas de los árboles y hacían lo mismo. Hay algunos historiadores que dicen, los más ricos ponían sus mantos, los más pobres ponían sus ramas, pero tanto ricos como pobres entendían que este Señor era el rey de todos ellos. Pero te doy un dato que dice Juan, y dice que los discípulos no entendieron todas estas cosas al principio. Es interesante cómo en medio de los gritos, en medio de toda una multitud que clamaba a su nuevo rey, que estaban gritando, Hosanna, 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 es decir, sálvanos ahora, necesitamos tu salvación ahora. Ellos estaban viendo en Jesús el alivio político, no un salvador espiritual. Pero voy a poner de esta manera. Hay mucha gente que confunde las cosas con Dios. Hay mucha gente que solo ve en Dios el que le puede resolver la vida. Hay mucha gente que solo ve en Dios el que le puede dar cosas en la vida. La cuestión con esto, hermanos, es que cuando se habla de Hosanna, evidentemente los discípulos, como dice el apóstol Juan, fíjense que si Juan no esclarece esto, nosotros pensamos que ahí todo el mundo está pidiéndole, Señor, tú eres el rey de nuestra vida. No, sí, eres el rey de nuestra vida, pero te necesitamos ahora mismo en un trono político. Muchas veces nosotros oramos y vemos también cosas que son injustas, pero ¿qué rey de esta tierra puede gobernar justamente? A algunas naciones le ha tocado reyes más impíos que a otros. A nosotros nos ha tocado la de los más impíos, las de aquellos que nunca han tenido temor de Dios, ni lo han expresado, ni lo quieren expresar. Pero aún así, entendamos que nuestro Jesucristo no reina en el Capitolio de La Habana. Jesucristo reina sobre todo principado, sobre toda lengua y nación, y reina sobre su iglesia. Y ojo, porque vendrá otra vez, y ya esta vez no viene con esa mansedumbre de vamos a pasar la mano. Esta vez vienen a juzgar a sus enemigos, y yo doy gracias a Dios porque soy de sus amigos. ¿Alguien dice amén? Alguien dice amén, porque yo también pertenezco al grupo de sus hijos. Entonces aquella multitud comienza a clamar, Hosanna, bendito el rey que viene en el nombre del Señor. La multitud tiene algo claro, que es el rey. Tiene algo confuso, y es que no es el rey político, sino es el rey de la salvación de sus vidas. Por eso es que al tener una perspectiva errada de Jesús, cuando en el transcurso de la semana ven que Él no va al trono, ¿qué es lo que hacen? Crucifícale. Así es la gente, hermano. Y a veces tú te pones, no sé, triste, porque la gente hoy te dice, oh, confiamos en ti. Y al segundo día dice, mira, ya tú no nos hace falta. Lo hicieron con el Señor Jesús. Lo hicieron con Jesucristo. Hosanna, eres nuestro rey, Él es todo lo que necesitamos. 4 días, 5 días después, crucifícale. Incluso le ponen a decidir entre un bandolero, entre un delincuente. ¿A quién quieren? ¿A Barrabás? ¡A Barrabás! Aquel que en estos momentos parecía el rey de gloria para ellos, su perspectiva estaba equivocada, hermanos. Si hay alguien en esta mañana en medio nuestro
que todavía no tiene su vida rendida a Jesucristo, déjame decirte, Jesucristo es todo lo que tú necesitas. No veas en Cristo un Papá Noel o alguien que te puede dar cosas buenas. No veas en Cristo un médico o un curandero. Solo puedes ver en Cristo lo que Cristo mismo ha mostrado de Él, y es tu Salvador. ¿Alguien dice amén? Así que, estando toda esta multitud, algunos de los fariseos de este grupo pidieron a Jesús que reprendiera a sus discípulos. Ay, esos fariseos, benditos enemigos. Pero son los que están diciendo: Señor, manda a esta gente que se calle. ¿Y cuál es la respuesta del Señor? Si estos callan, las piedras van a comenzar a gritar que yo soy el Rey. E incluso, aunque la alabanza no estaba del todo enfocada en Cristo, en el cumplimiento, porque tenían una venda evidentemente en los ojos, y eso se va a esclarecer más adelante en el Evangelio, ¿verdad? Y en las cartas de Pablo y de los apóstoles, nosotros nos damos cuenta que hay un grupo de enemigos que dice: Señor, calla esa gente. Y hay una frase de Jesús. ¿Se ha detenido usted en algún momento a entender que las piedras clamarán? Eso no va a ocurrir. Las piedras son objetos inanimados, no son personas, no tienen vida. En otras palabras, Jesús está diciendo: nada va a hacer que esta gente se caiga. Nada va a hacer que esta gente se detenga, porque delante de Él está el Rey del universo. ¿Alguien puede decir gloria a Dios por eso? Fíjense, al Jesús llegar cerca de la ciudad, después de toda esta algarabía, quiero que lea rápidamente conmigo en Lucas 19. Porque uno pensaría que todo es maravilloso, y aunque hay una multitud allí, hermanos, la mayoría ni se ha enterado que Jesús está entrando a Jerusalén. Miren lo que Lucas nos dice. Lucas 19:41. Y cuando llegó cerca de la ciudad, al verla, lloró sobre ella, diciendo: oh, si también tú conocieses a lo menos en este tu día lo que es para tu paz, mas ahora está encubierto de tus ojos, porque vendrán días sobre ti, cuando tus enemigos te rodearán con vallado y te sitiarán, y por todas partes te estrecharán y te derribarán a tierra, y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. Hay por lo menos dos eventos donde se presenta Jesús llorando. Uno es en la tumba de Lázaro y otro es este. La palabra que se usa aquí, llorar, viene de un sollozar, de un gemir profundo de parte del Señor. En otras palabras, hay dolor en el corazón de Jesús. Cuando Él llega, todavía, según la ubicación geográfica, está en alto, y Él puede ver Jerusalén, y Él dice, llorando, dice: si tú también conocieses al menos este día. El Salvador está haciendo su entrada y el pueblo está buscándose un cordero. Pero esto se repite hoy, hermanos. Esta historia se sigue repitiendo hoy, incluso hasta en nuestra familia. Que el Salvador está dando tiempo y oportunidad, y muchos en nuestra familia siguen ajenos, ignorantes, y algunos voluntariamente sin querer saber de Dios. ¿Has imaginado a Jesús llorar? ¿Tú estás claro cómo tú lloras y cómo yo lloro? Yo estoy claro de cómo yo lloro delante del Señor. Pero Jesús llorando. Uno podría decir, bueno, delante de la tumba de Lázaro, incluso ahí dicen: mira cómo le amaba, mira cuánto le amaba. Porque después le resucita. Pero ahora Jesús está llorando sobre ellos y le dice: si tú conocieses al menos en este día, porque vendrán días, y habla de juicio. Mira, hermano, lo que se nos está presentando aquí no es una imagen de un Jesús débil, es una imagen del Salvador que viene por su pueblo y su pueblo no le recibe. Y aunque llora sobre ellos y se lamenta sobre ellos, le dice: pero el juicio vendrá sobre ustedes. Hay gente que dice: a mí no me interesa Dios. Hay gente que dice: no me importa Dios. ¿Sabe que Elon Musk, considerado el hombre más rico del universo, en estos días hizo un tweet? Él compró Twitter, una de las plataformas más populares en el mundo. Y en uno de sus Twitter, imagínate, tiene más de 90 millones de seguidores. Él es el dueño de Twitter, y lo que él pone, la gente, ay, no sé qué, y qué hace falta comprar, yo lo compro, hay que ir a la luna, vamos, y lo que sea. Pero él pone en un Twitter: no tengo miedo de ir al infierno.
Señor, usted no tiene idea de lo que está diciendo. Hermanos, ¿cuánta gente vive así en este mundo? ¿Con o sin recursos? Y Jesús llora sobre esta ciudad. Y fíjense cómo dice el verso 44, hablando de la destrucción, dice: y no dejarán de ti piedra sobre piedra, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. El Señor un día visitó a mi vida. Yo le doy gracias al Señor porque le reconocí, porque respondí a su llamado. Y evidentemente fue en fe. Él lo puso todo en mí para poder hacer eso. Pero cuánta gente hoy sigue rebelde. Quizás en medio nuestro haya alguien que está todavía luchando con un pecado. Déjame decirte, sal de ahí. Hermanos, el pecado te va a mantener en esa condición más de lo que tú quieras estar, te va a destruir más de lo que tú puedas imaginar y te va a alejar de Dios. A veces en mi tiempo de oración digo: Señor, ¿cómo es posible que estemos predicando tu palabra, que estemos enseñando tu evangelio y haya personas que vienen al culto y te cantan y levantan sus manos y regresa a su casa a pecar? ¿Ha escuchado usted la frase "con Dios no se juega"? Eso es más que una frase, eso es una realidad. Y Hebreos nos da una característica de Dios que dice que es fuego consumidor. Hermanos, el pecado no solo nos aleja de Dios, sino que nos destruye. Si hay hoy cosas en tu vida, en nuestra vida, que son pecaminosas, no digas más mañana, no digas más adelante. Fíjense cómo el Señor dice: por no conocer el tiempo de tu visitación. En otras palabras, está diciendo: ignoraste las oportunidades que te di. Dios a nosotros nos ha dado muchas oportunidades, pero un día se cerrarán. Mientras estamos respirando hay oportunidad, pero quién sabe cuál será su último día. Hoy estás aquí y es probable que esta noche ya no estés. Y Jesús dice, hermano, yo solo puedo pensar Jesucristo llorando por un pueblo duro de corazón. Y es que yo un tiempo estuve en esa dureza. Hubo un tiempo de mi vida que yo estuve así, duro. Y le doy gracias al Señor, porque todavía el rey manso y humilde me perdonó y me rescató. Pero hay muchos que no va a ser el rey manso y humilde. Va a ser el del caballo blanco, el que sus ojos son llamas de fuego, el que vendrá a juzgar y destruir sus vidas. La entrada triunfal, a mí me gusta llamarla más bien la entrada del rey triunfante, porque aunque la gente no estaba claro en lo que estaba ocurriendo y algunos le alababan y no tenían todo el panorama de que Él es el Salvador del universo y que un día todos los reinos políticos, todo será destruido, pero todavía hoy estamos en medio del reino político con el Rey de Reyes en nuestras vidas. Y aún en medio de todo eso, esa entrada triunfal, o la entrada del Rey triunfante, nos recuerda cómo recibimos nosotros al Señor en nuestras vidas. Cuando Jesús entró en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió, dice Mateo 21, y muchos dijeron: ¿y quién es este ahora? ¿Te das cuenta? Aquellos por los cuales el mismo Jesús estaba llorando, ahora dicen: ¿y este de dónde salió? ¿Quién es este? Así hay muchas personas hoy. ¿Y quiénes son estos cristianos? ¿Y quién es ese Dios? ¿Y quién es ese creyente? Quisiera terminar. Muchos pueden confundir quién verdaderamente es Jesús cuando miran sus propios intereses. Cuando el hombre mira su pecado, se va a consumir en su pecado. Jesús es el Mesías, el que había de venir, el que ya vino, el único Salvador del mundo. Eres el Rey triunfante. Y quiero que se quede esta imagen en tu mente. Él profetizó en el Antiguo Testamento que vendría. ¿Y qué pasó en el Nuevo Testamento? Y vino. Y en el Nuevo Testamento profetizó que viene otra vez. ¿Y qué va a pasar? Vendrá otra vez. En aquella primera venida vino en un burro. En la próxima viene en un caballo blanco. Y yo le doy gracias porque soy de su ejército. Alguien dice amén. Ponte en pie y vamos a orar. Padre, gracias por tu amor.
Gracias por tu palabra, gracias por tu evangelio y gracias porque esta maravillosa historia nos recuerda varias ideas. La primera de ellas es que solo tú eres rey. La segunda es que se te puede recibir y recibir mal, tener una perspectiva equivocada, pero nosotros entendemos que el poder de tu evangelio es el que nos transforma y nos salva. Señor, si hay alguien en medio nuestro que todavía no te ha recibido, sé en su corazón y en su vida y transfórmale por el poder del Espíritu Santo para salvación. Si hay alguien esta mañana acá que está luchando con un pecado, está practicando un pecado, rogamos que seas en su vida. Si hay alguien que no sabe cómo salir de un pecado, rogamos que tu Espíritu Santo le dé fuerza y que esa persona pueda tener el valor de acercarse a otros para buscar ayuda. Señor, tu iglesia te clama. Tu iglesia te dice: Señor, líbranos del pecado, líbranos del mal y ayúdanos a permanecer fieles en medio de gobernantes infieles. Te pedimos por nuestra nación también. Te pedimos por sus gobernantes, por arrepentimiento. Te rogamos por aquellos de nuestra familia que todavía te ignoran, oh Dios. Te rogamos, oh Señor, por nuestros hijos, nuestros matrimonios. Te pedimos, oh Señor, por tu iglesia. Pues ya viniste una vez y esperamos, Señor, en fe y en santidad. Ayúdanos a seguirte esperando en santidad y en fe tu segunda venida. En el nombre de Jesucristo te damos gracias y te decimos amén y amén.